Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. Tal y como me habéis pedido, hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa una buena lasaña. Os voy a enseñar a hacerla como si fuera una nonna italiana del siglo XX, es decir, sin escatimar ni en el tiempo, ni en el cariño, ni en la calidad de los ingredientes. Con su salsa ragú boloñés hecha a fuego lento, con mucho gusto y cariño. Además, la receta de esta salsa es la receta oficial del ragú boloñés que fue presentada por la Academia de Bolonia a la Cámara del Comercio Italiano en el 1982. También voy a hacer pasta totalmente a mano casera con huevo. Voy a hacer una bechamel también casera, muy cremosa y sin nada de grumos, deliciosa. Va a estar todo cubierto con queso parmesano, es decir, una lasaña de ensueño, amigos. Así que os invito a que lo veáis cómo se hace y que la preparéis. Madre mía, fijaros qué delicadeza. ¡Wow! ¡Qué delicia! Lo primero que vamos a hacer, amigos, es preparar ragú o salsa de carne. Para ello necesitamos carne de ternera y carne de cerdo. La carne de cerdo la que se suele utilizar es la panceta de cerdo, es decir, es una carne con un poquito de grasa. Puedes utilizar la carne de cerdo que más te guste, pero yo te recomiendo que utilices la panceta. Vamos a cortar la panceta en cuadraditos muy menuditos, pero primero le voy a quitar la piel porque es muy dura. Y la ponemos a fuego medio para que vaya soltando la grasita poco a poco y haciéndose. Mientras la panceta se está sofriendo, vamos a cortar las verduras. No olvidamos de remover la panceta. Y cortamos también en cuadraditos pequeños el apio. Añadimos un chorro de aceite, a ser posible el de oliva, y añadimos las verduras. Añadimos una pizca de sal y a fuego medio bajo pochamos hasta que la zanahoria, la cebolla y el apio se vuelvan blanditos. Yo voy a picar la carne de ternera a mano, pero por supuesto que puedes utilizar la carne de ternera ya picada. Lo que sí es cierto que la carne de ternera tiene que estar picada grueso, por eso yo prefiero picarla a mano. Picar la carne a mano pues sí, requiere tiempo, pero queda muchísimo mejor que la carne picada con la picadora. A ver qué tal van nuestras verduras. Fijaros, ¿veis? Ya se están ablandando, ya están soltando el jugo. Pues yo creo que así ya va muy bien. No la voy a picar más porque, como dije, la carne tiene que estar gruesa y la vamos a echarla ya al sofrito. Las verduras ya están bien pochaditas, han cambiado de color, ya no están vivo como antes. Y añadimos la carne. Hacemos el fuego medio alto y removemos muy bien.
Una vez la carne haya cambiado de color, añadimos un vaso de vino tinto. También se puede utilizar el vino blanco. Algunos entendidos dicen que hay que utilizar el vino tinto y otros, sin embargo, dicen que prefieren utilizar el vino blanco. Así que eso es a elección de cada uno. Y cocinamos hasta que se evapore el alcohol. Han pasado unos 5 minutos aproximadamente. Ahora es el momento de añadir salsa de tomate o tomates. Yo voy a utilizar los tomates que vienen enlatados enteros, pero puedes utilizar la salsa de tomate que más te guste. Y añadimos también el jugo en el que estaban los tomates. Una vez que la salsa haya roto a hervir, hacemos el fuego bajito, ponemos la tapa, pero dejando un huequecito para que salga el vapor. La salsa hay que cocerla de 2 a 4 horas, con mucha calma. Si ves que se está quedando seca, pues le añades un poco más de agua o de caldo. Ha pasado 1 hora de cocción. Va estupendamente. Vamos a seguir cociendo. Ya han pasado 2 horas. Tiene una pinta exquisita. Voy a cocerla 1 horita más. Han pasado ya 3 horas de cocción. Voy a dejar de cocerla porque yo la veo ya perfecta esta salsa. Voy a probarla para rectificarla de sal. Yo lo sé que a muchos os puede parecer que son muchas horas de cocción, pero os aseguro que es la única forma de conseguir una salsa de carne con sabor a carne de verdad, o sea, auténtica. Voy a añadir un poco de sal, no hace falta mucha sal porque como añadí antes también. Voy a añadir pimienta negra molida. Al final de la cocción a esta salsa suelen añadir un poquito de leche para equilibrar la acidez. He añadido unos 50 mililitros de leche aproximadamente. La salsa ya está hecha. La pasta la puedes comprar o puedes hacerla. Yo te voy a enseñar cómo hacer la pasta para lasaña. Tamiza en un recipiente 200 gramos de harina. Añade una pizca de sal. Cascamos los huevos, en este caso 2, por cada 100 gramos de harina va un huevo. Un chorrito de aceite de oliva. Ahora removemos muy bien. Ahora hacemos una bola. La masa esta no hay que amasarla, tan solo integrar muy bien todos los ingredientes. La tapamos y la dejamos en reposo unos 20 minutos. Han pasado 20 minutos y vamos a hacer ya la pasta. Las estiramos un poquito antes de pasarla por la máquina. Si no tienes máquina, entonces estira la pasta a mano, así con el rodillo. El grosor de pasta ideal es cuando empieza a transparentarse un poco. Yo corto las láminas del tamaño aproximadamente 10 por 12. Me han salido 17 láminas y 4 recortes como este. En abundante agua con sal cocemos la pasta. Yo voy a coser en 2 tandas para que no se me peguen las láminas unas con otras.
Cocemos la pasta aproximadamente 1 minuto. La enjuagamos con agua fría y la colocamos para que se seque sobre un paño. De la misma forma cocemos la pasta restante. Para hacer bechamel derrite la mantequilla. Añade la harina. Rehoga la harina un par de minutos a fuego medio. Añade la leche fría y haz el fuego alto. Remueve muy bien ahora. En la leche fría la harina se diluye muy bien. La bechamel hay que remover todo el rato hasta que espese. En cuanto rompa a hervir, hacemos el fuego medio y cocemos la bechamel unos 2 o 3 minutos más. Retiramos la bechamel del fuego y la condimentamos. Añadimos una pizca de nuez moscada, sal y un poco de pimienta negra. Para que no forme una costra, la tapo con un trozo de film transparente. Rallamos el parmesano. Precalienta el horno. Unta el molde con mantequilla. Cubre el fondo con la bechamel. Ponemos una capa de ragú. Un poco de bechamel y parmesano. Espolvoreamos generosamente con queso. Pues ya está nuestra lasaña, amigos. He tardado en hornear la lasaña 45 minutos. Los últimos 5 minutos la he horneado con grill. Antes de servir hay que reposar la lasaña unos 10-15 minutos. Vamos a probar. Por favor, la pasta está exquisita. Y la carne, al cortarla a mano, dio que ahora al comerla noto trocitos de carne deliciosos, muy jugosos. No es como la carne picada con la máquina que se reseca. Es otra historia. Terminaré de comerla en un ratito, ahora sentada en la mesa. Y nada, por favor, contadme en los comentarios qué tal os pareció la receta. Y si soléis hacer en casa una lasaña. Y si pensáis hacer esta receta. Y en el caso de que os haya gustado, compártanla en las redes sociales con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque es totalmente gratis. Hasta la próxima.